va? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias por atendernos. Bueno, nosotros muy preocupados y queremos meternos primero en el tema del PAMI, porque San Juan es una de las provincias que más tiempo tuvo gerenciamiento, lo que ahora Así San Mateo de es. Santa Clara, y en esos gerenciamientos se abren cajas en cualquier gobierno. En cualquier gobierno es Sí. una desprolijidad total. Y entonces aparece que se revenden los propios medicamentos. Una atrocidad, doctor. Acá yo voy a permitirme mandarle algunas cosas a usted para que nos ayude también un poquito, porque prácticamente los negocios de los gerenciamientos, en el caso del afiliado del PAMI, es una vergüenza. Sí, y mire, hay algo que todo el mundo lo sabe, pero no nadie lo quiere hablar. Ujú. El PAMI ya desde hace muchos años es una casa política del gobierno de turno, Ujú. con la particularidad que van cambiando supuestamente formas de contratación o formas de prestaciones, o aparecen intermediarios como gerenciadoras. Ahora, hay un dato esencial. El 90% de los prestadores de PAMI son siempre los mismos. Sí. Más allá de lo que se quejan, que cobran, que no cobran, que el PAMI paga menos y demás. Y pasa en los rubros más diversos. Obviamente, siempre los panatorios tienen que ver con clínicas sanatorios, tiene que ver con, obviamente, medicamentos, el gran tema, la gran partida de PAMI, y otro tipo de prestaciones, prótesis y demás, donde en realidad, más allá de el método que cada administración va tomando en términos de licitaciones o compulsas, reducidas y demás, no hay verdaderas compulsas, no hay verdadera búsqueda de precios, por las propias características de cómo está hoy estructurado el sistema. Cuando digo hoy, a través de los años y de las administraciones. Obviamente, el que en todos los casos, con todas las administraciones, con la anterior, con la actual, paga las consecuencias, es el que puso la plata por adelantado, que es el jubilado, a través de toda una vida. Y hoy lo que vemos es, con las particularidades de cada provincia, yo suelo ir a uno o dos por mes, que hay los déficits habituales aumentados, porque inclusive en este momento que estamos hablando se da otra circunstancia, que son las internas políticas, que se terminan trasladando a la propia institución, y no solo de grupos políticos opuestos, sino aún dentro de los propios grupos y aún del propio oficialismo. Entonces estamos viendo que esto se traslada al cambio de autoridades en UGLs, a cambios de modalidades en las UGLs. Realmente muy preocupante, y como decía, no hay ni eficacia ni efectividad en términos de las prestaciones que le llegan al beneficiario, ¿no? Claro. Bueno, esto que le comento yo viene de la década del 90, así que coincide con esos años que usted dice. Hugo Cárdenas. Bueno, aprovecho para saludarlo nuevamente al doctor Semino, que hace muchos años que no lo escuchaba, digo, a través de la radio. Ahora soy jubilado, no sabe la felicidad que me da este estado de cosas, doctor. Bueno, un placer como siempre. Bueno, Igualmente, Hugo. Recién comentaba, ¿no? Antes de tomar contacto con usted, que bueno, la situación del sector pasivo no es para nada auspicioso, de eso ya lo sabemos.
que yo conozco casos de muchos choferes que ya están en edad de jubilarse. Sabemos que se requieren 25 años de actividad concreta y 55 años de edad para jubilarse. Muchos omiten, se tratan de esconder esa situación porque no les interesa jubilarse y prefieren continuar en actividad. Sí, y mire, le doy algo que inclusive lo he hablado con Carlos en otras oportunidades. Yo tengo armado acá en una pequeña oficina con 3 previsionalistas, 3 abogados, que tuvo como concepción original ayudar a la gente a hacer los trámites para jubilarse cuando llegaran a los 65 años, para que no tengan que recurrir a pagar honorarios o a un gestor y demás. Y la particularidad y lo patológico es que ya desde hace mucho tiempo la gente viene a los 65 precisamente por el mismo tema que usted señala, a ver cómo evitar jubilarse. Sí. Porque precisamente hay algo que es la realidad pura. La tasa de sustitución en Argentina, más allá de los porcentajes que establece la ley, etcétera, etcétera, la tasa real de sustitución es el 46%. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que está en actividad y cobra 100, mañana cuando se jubila el mes siguiente va a cobrar la mitad, menos de la mitad. En muchos casos, por rubros que no fueron remunerados en su momento, por malos cálculos que hace la ANSES, por eso la litigiosidad permanente, etcétera, etcétera. Pero esa persona, lo primero que ve afectado es su vida cotidiana. Claro. Por eso, inclusive, publicamos este fin de semana, después se lo envío en un matutino, un análisis sobre el tema de la explotación laboral de los jubilados. Porque aquel que está en esa condición, inmediatamente o antes de jubilarse, ya está buscando un ingreso sustituto. Algún conchavo. No, exactamente, pero no para mejorar su vida o porque se siente con voluntad de hacerlo, sino para poder pagar las expensas o pagar, si tiene un coche, el seguro, porque en realidad, y mire el proceso que se va viviendo, esa persona que se jubiló y que tiene esa tasa de sustitución tan baja, lo que le va pasando es que en la primera etapa, los primeros meses y demás, el pequeño ahorro que tenía va sustituyendo esa pérdida. Y después tiene que, con ese trabajo que va consiguiendo, que son trabajos de baja calidad, todos en negro, es decir, no vuelve a ser un trabajador registrado, y en muchas actividades que se ve sobre todo en las grandes ciudades, son penosas y riesgosas. Seguridad nocturna en establecimientos o en edificios, con lo que conlleva en términos de lo que hoy ocurre en términos de inseguridad, ¿no? Con ese tipo de trabajos. Lo que se ve, por ejemplo, yo lo veo en Buenos Aires, yo vivo en Ciudad de Buenos Aires, en Capital, el barrio de Mataderos, que está pegado a provincia de Buenos Aires, a la localidad de La Matanza. Hay mucha circulación, sobre todo nocturna, de llamados remises, digo la palabra del vulgo, truchos clandestinos, coches destartalados que en realidad tienen bajo costo. Bueno, la gente que, por ejemplo, maneja esos coches, es gente de 80 años.
hasta un Peugeot, un Ford Falcon son utilizados, digo. Exactamente. O sea, Exactamente, por eso le digo esto como ejemplos, ¿no? Las mujeres de cuidadoras informales, digamos, y esto es una escena diaria. Nosotros, imagínense que tenemos entre 200 o 400 casos por día, vemos la variedad, pero por ejemplo, mujeres muy mayores cuidando a un paciente postrado. claro. Y por chirolas, es decir, no por una paga, porque no les queda otra alternativa. Y es gente que trabajó toda su vida y hoy tiene que llegar a esto, ¿no? Es decir, y es muy, muy grave, porque son las cosas inobservadas, ¿no? Uno lo ve en la vida cotidiana, ustedes lo están viendo a su alrededor, yo lo veo en lo que es nuestro trabajo. Sin embargo, esto no es materia ni de conversaciones, ni de charla entre políticos, dirigentes, funcionarios. E inclusive, cuando uno alude a este tipo de situaciones, a la tragedia que están viviendo los jubilados, salen con respuestas macro, ¿no? Y bueno, ahora tenemos que hacer la gran reforma de la seguridad social. Más allá de la complejidad que implica una reforma, hacerla seriamente, la interdisciplina, etcétera, etcétera, y el tiempo, nada tiene que ver eso con la situación actual. Es decir, hoy el jubilado hay que garantizarle que reciba el medicamento que necesita, que coma lo que necesita y que viva bajo un techo. Y en esa situación hay que garantizarse las 6 millones de personas. Obviamente que hay que hacer la reforma. Ahora, llama la atención, van a hacer la reforma los mismos que liquidaron el sistema, y refiero a los distintos actores, no, ahí hay culpas compartidas, culpas concurrentes, como dicen los abogados, de los diversos actores, ¿no? Bueno, realmente esta es la realidad, Eugenio, y por supuesto me gustaría saber si, digamos, este comportamiento del presidente de quitarle beneficios, de no importarle, de usar dinero negro para dar los bonos a los jubilados. Esto, yo estaba diciendo en mi editorial, no es serio lo que está pasando y me parece que se está equivocando el camino, más allá de lo artístico, de lo político. Vienen las elecciones, empiezan los spots, empiezan a gastar plata los políticos y no les importa quién está alrededor, y eso a mí me preocupa, doctor. Pero no es para menos. Mire, a toda esta situación que describimos, por ejemplo, ahora en la ciudad se está viviendo una campaña electoral para lo que eran históricamente los concejales, ¿no? Hay 17, creo, candidatos, 17 listas, con 30 candidatos cada una. Y un despilfarro de dólares bochornoso, ¿no? Es decir, nosotros en la universidad no podemos hacer una ficheta para difundir un curso, para que se anoten los alumnos, porque no hay plata para la impresora. Y vemos acá gigantografías con la cara de fulano, que yo mire que tengo toda mi vida hecha en la ciudad de Buenos Aires, no conozco ni quiénes son, salvo algunos que tuvieron alguna preponderancia en términos de su función, pero no se sabe ni quiénes son. Y bueno, todo eso es una orgía en el medio de una tragedia, ¿no? Claro. No, y usted está viendo ahí, in situ, porque recorre lo que pasa con el transporte de pasajeros. Bueno, realmente es dantesco porque hay 600, creo que casi todas están de paro, sí. y la que no está de paro, los choferes dicen no llegamos a fin de mes, y yo no sé, y el gobierno dice esto es una extorsión. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Ese es el... no, sí, pero ¿sabe qué pasa? Que yo creo que inclusive la actitud de la propia CGT, de la Central de Trabajadores,
nunca conté, porque no lo hace ahora, la situación de los trabajadores jubilados, porque parece ser que el jubilado es una raza aparte, no es una persona que fue colectivero toda su vida, o metalúrgico toda su vida, o mecánico, pasa a ser el jubilado. Es decir, que ya no tiene ninguna garantía ni quien represente sus intereses reales, salvo cuando aparecen espasmódicamente por algún interés político, grupos como los que mencionaba anteriormente. Está bien. Bueno, no, es que también, doctor, se ha perdido puertas adentro en los gremios una enorme batalla ideológica, ¿no? Digo, porque muchos no se sienten representados, no hay formación de delegados. Todos los gremios antes tenían una escuela de delegados donde se le bajaba las líneas básicas principales de cómo afrontar una lucha en favor de los trabajadores. Bueno, todo esto repercute ahora porque en el caso no sé cómo será en otras provincias, pero por lo menos acá en San Juan se estima que casi el 90% de los choferes de colectivo votaron a este gobierno que hoy nos representa. Sí, porque inclusive está escindido hoy el voto, ya no sabemos porque inclusive sigo poco el tema, pero antes viene el mundo, sigue habiendo, el partido político tiene una plataforma. Hoy si yo le digo de los 17 que tenemos acá, son espacios que no sé, por ejemplo, no hay ninguno de los partidos en Ciudad de Buenos Aires que sea, por ejemplo, Partido Radical, UCR. No lo encuentra, o que sea Partido Justicialista. Digo por nombrar partidos históricos, ¿no? Sí. Después a quien le gusten, o Partido Socialista, digamos. Sí. Encuentra espacio. Se llama de arriba a Buenos Aires, vamos a la ciudad, sí. Cosas que no son representativas de nada, y no dice ningún candidato. Ya le digo, lo sigo muy poco porque dicen cuestiones, enunciados generales o que nada tienen que ver con las necesidades del ciudadano que necesita que le junte la basura, que le limpien la calle, que anda el transporte, esas cosas, ¿no? Entonces, se habla de macroeconomía, se habla de temas que, como le decía, de lo de la reforma, sí, lo que ocultan es la necesidad real de la cotidianeidad de nosotros los ciudadanos de a pie. Buscamos a ver si usted nos puede dar alguna novedad alentadora. Vamos a continuar. ¿Se sabe algo si se va a modificar el monto de ese bono que ya lleva cuánto tiempo? Ya casi un año. Sí. Que estamos con un poquito más, 14 meses. 14, ¿Habrá chance de que se modifique eso a favor? Y mire, el bono lo que están haciendo es que se extinga. Porque lo que ocurre, y ocurrió a la luz del día, y también inobservado por el resto de los actores políticos, es que el haber, a pesar de ser reajustado por IPC, por inflación, pierde todos los días para 6 millones, o todos los meses, perdón, para 6 millones de beneficiarios, pierde respecto a la inflación. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque son los 6 millones, 5 millones jubilados de la mínima, 500.000 personas con discapacidad de pensiones no contributivas y 500.000 de PUAN, de pensión universal, que al tener congelado el bono, por ejemplo, este mes que se reajustó el 3.7, como se reajustó sobre el haber exclusivo, no sobre el bono, que está congelado, sobre el total, esos 6 millones, en lugar de recibir el 3.7, que fue el representativo de inflación, está recibiendo el 2.8, por lo que ha perdido el voto.
Y lo que está haciendo esta administración dejar que el bono se extinga. Ya hoy el bono para ir si se hubiese reajustado a los mismos índices que el haber, debiera estar superando los 160.000 pesos, está en 70. ¿Sí? Bueno, sin embargo, esto parece que no es un tema, inclusive, yo lo veo en las noticias y que aparecen en algunos medios, bueno, se va a dar el bono extraordinario, no hay nada más ordinario que este bono, que por otra parte se viene dando ya con las dos administraciones. Esto nació, fíjese la particularidad, nació mediados del 2022 con el ministro Massa. Fue, bueno, un desastre lo que perdieron los jubilados con esa administración. Claro. Los últimos fallos, vecinos de ustedes, de la Cámara Federal de Mendoza y el último de la Cámara Federal de Mar del Plata, reconocen que entre el 2021 y marzo del 2024, el jubilado presentante en esas instancias perdió respecto a la inflación 50 puntos, 50.3. Así que, y esto, después de esa pérdida monumental, el actual ministro, el ministro Caputo, que supongo se autopercibe el ministro Massa, sin embargo, con los jubilados sigue siendo exactamente el mismo. Les sigue dando la verde de la forma que explicábamos anteriormente. Claro. Y festeja un superávit fiscal que en realidad es la parte de León, la pone los jubilados, y es lo que se festeja un superávit fiscal que se paga con la vida de los trabajadores jubilados. Qué bárbaro. Bueno, Eugenio, nos avisa cuando proyecte venir a San Juan, ¿eh? Lo estamos esperando con Malbec. Vamos, estoy ahora el 15 en cuarto, que la universidad, y después tengo que ir a Villa Mercedes, San Luis, también a está cerquita. La actividad universitaria, así que me voy acercando. Bueno. Gracias, Eugenio, por estos minutos. Compartir con ustedes. Bueno, le mandamos un abrazo, Eugenio. Gracias. Bien, bueno, nos ha dado sí, señor, información importante, esto es lo bueno, y la solidaridad que carga este hombre. Claro que sí, una lucha, una tarea constante en procura de alguna manera proteger y los derechos de los trabajadores, ex trabajadores, en este caso los jubilados. Y siempre es importante también resaltar el conocimiento que tiene como una persona que está muy inmiscuido en el tema previsional.